Me casé con Marta porque su risa tenía algo de primavera. Porque cocinaba cantando boleros viejos, y porque al despertarse siempre me acariciaba la nuca con los dedos tibios y me decía que yo era su calma. Llevamos 17 años juntos, sin hijos por elección, y en ese tiempo, jamás vi en ella una sombra de oscuridad, ni una grieta en la dulzura con la que envolvía cada rincón de la casa. Si alguien me hubiese dicho que Marta era capaz de herir a una mosca, me habría reído. Hasta hace poco, yo creía que conocía a mi esposa. Ahora, sé que nunca lo hice. Nuestra vida era plácida, casi congelada en un ritual de ternura que se repetía con variaciones sutiles. El desayuno a las 7, el jardín a las 8:30, sus infusiones de canela por la tarde, y luego las películas antiguas que veíamos juntos, entre caricias y risas suaves. Ella decía que su película favorita era Rebeca, porque le encantaba ese aire de misterio doméstico, aunque solía burlarse del dramatismo exagerado. A veces me miraba mientras la protagonista lloraba y me decía, riendo, que si algún día ella ocultaba un secreto, sería algo tan tonto como haber roto una taza y escondido los pedazos. Yo reía con ella. ¡Qué idiota! El pueblo empezó a volverse sombrío cuando desapareció Álvaro, el dueño de la ferretería. Era un hombre grueso, de voz ronca y risa escasa, al que casi nadie echaba de menos, pero su ausencia dejó un vacío incómodo. Luego vino el joven mecánico, el que recién se había instalado con su taller a las afueras. Después fue el profesor de biología, un hombre callado que siempre caminaba con la vista al suelo. El carnicero desapareció una mañana sin cerrar su tienda, con los cuchillos aún manchados en la tabla y el reloj marcando las 9:12. Por último, Julio, un anciano que vivía cerca del bosque, que apenas saludaba cuando se cruzaba con alguien, pero al que todos ubicaban por su abrigo gris y su costumbre de hablar solo. 5 hombres. Todos desaparecidos en menos de un año. Ninguno con vínculos entre sí. Ningún cuerpo. Ninguna nota. La policía hablaba de secuestros, de posibles ajustes de cuentas, incluso barajaron la posibilidad de trata de personas. Nada encajaba. Nada se resolvía. El pueblo se volvió un animal herido, retrocediendo sobre sí mismo. Las reuniones vecinales se llenaron de rezos y cuchicheos. Los sermones dominicales se volvieron más apocalípticos. Algunos aseguraban que era hora de una secta, otros hablaban de castigos divinos por la decadencia moral. Había quien decía que alguien entre nosotros había hecho un pacto. Lo cierto es que todos empezamos a cerrar las puertas con doble llave, a mirar por encima del hombro, y a sentir que el aire mismo traía consigo un susurro oscuro. Yo, sin embargo, me sentía a salvo porque tenía a Marta. Ella se convirtió en mi refugio. Mientras afuera se hablaba de muerte y desapariciones, en casa ella me preparaba pan de calabaza, me abrazaba por detrás cuando yo leía en el sofá, y me decía que su mundo empezaba en mis hombros. Juraba que todo pasaría. Que el mal no podía tocarnos mientras estuviéramos juntos. Le creí, porque su voz tenía el poder de calmar cualquier tormenta. Fue una noche cualquiera que me vi buscando unos documentos del seguro en su estudio. Yo no suelo meterme en sus cosas, y ella nunca me lo ha prohibido. Todo era abierto entre nosotros. Por eso no sentí culpa cuando abrí los cajones del escritorio buscando la carpeta azul que solíamos usar para guardar las pólizas. El primer cajón tenía lápices, cuadernos de notas, unas postales antiguas. El segundo, papeles sueltos, recibos, sobres vacíos. El tercero, parecía estar vacío, pero al empujarlo para cerrarlo, noté un sonido hueco. Un pequeño golpe seco, diferente al resto de la madera. Me incliné, tanteé el fondo con los dedos, y sentí una irregularidad, una hendidura apenas perceptible. Fue la curiosidad, no la sospecha, lo juro. Usé la punta de un clip para levantar la tabla. Debajo yacía una libreta negra. Sin marcas, sin etiquetas, con la textura gastada del uso constante. La tomé. Sentí el peso de algo que no encajaba con nada que conociera de Marta. No por el objeto en sí, sino por la forma en que estaba escondida. Al abrirla, lo primero que vi fue una lista. Nombres. Escritos con la misma caligrafía que usaba en sus recetas, limpia, femenina, sin titubeos. Junto a cada nombre, una fecha.
Álvaro, Luis, Tomás, Germán, Julio. Sentí que el corazón me martillaba desde algún lugar equivocado, como si se hubiera subido a la garganta. Todos los nombres estaban tachados, con una línea recta, firme, como si fuera parte de un ritual. Como si marcar un nombre fuera a cerrar una historia. Seguí leyendo con el temblor de quien mira algo que no puedes ver. Había un espacio vacío después del último nombre. Y ahí, al final, en la última línea de esa macabra enumeración, estaba el mío. Escrito con la misma caligrafía delicada. Limpio. Sin fecha. Sin tachar. Me quedé allí, de pie, con la libreta entre las manos, sintiendo que el aire me rodeaba como si ya no me perteneciera. Afuera, escuchaba el repiqueteo de las cucharas, el murmullo de Marta tarareando algo en la cocina. Un bolero. Probablemente el mismo de siempre. Y entonces comprendí algo que me revolvió las entrañas. Ella seguía amándome. O al menos, lo que fuera que llamaba amor. Y aún así, mi nombre estaba en esa libreta. Volví a colocar todo como estaba. Cerré el cajón. Oculté el temblor de mis dedos en los bolsillos. Cuando Marta me preguntó, con su voz de miel, si había encontrado lo que buscaba, le dije que sí. Me abrazó por detrás, como tantas veces, y apoyó la cabeza en mi hombro. Me dijo que olía a menta y a papel viejo, que me amaba, y que no quería que nada malo me pasara jamás. Dormí junto a ella esa noche, oyendo su respiración tranquila, sintiendo su cuerpo tibio pegado al mío. La misma mujer que me salvó de una vida gris. La misma que me besó los párpados cuando tuve fiebre. La misma que, algún día, tenía pensado tachar mi nombre. Y yo aún no sabía por qué, ni cuándo. Solo sabía que la libreta existía. Y que el monstruo más perfecto que había visto en mi vida me deseaba las buenas noches con una sonrisa. Decidí, al principio, que debía haber una explicación lógica. No una lógica sensata, quizás, pero al menos un resquicio, una grieta diminuta por donde pudiera colarse la posibilidad de que todo aquello no fuera lo que parecía. La libreta, los nombres, las fechas, tal vez un juego, una forma de terapia oscura, un diario de pensamientos simbólicos, una catarsis privada. Quizás los tachones eran una forma de exorcizar miedos, viejos traumas, nombres de hombres que alguna vez le hicieron daño y que ahora, en la página, morían simbólicamente para ella. Era una mujer sensible, después de todo, imaginativa. Había dicho en más de una ocasión que la escritura era un desahogo para el alma. Me aferré a esa posibilidad con la desesperación con la que uno se aferra a una tabla en mar abierto. Porque si no era eso, entonces, ¿qué? Pero aunque intenté devolver la libreta a su escondite y fingir que jamás la había visto, algo en mi interior ya había cambiado. Un nerviosismo que se enredaba en el estómago. Un zumbido constante en el oído, como si la realidad misma empezara a vibrar de forma diferente. No podía dejar de pensar en ello. Así que empecé a observar. No con la mirada distraída de un esposo confiado, sino con la atención silente de un espía en territorio hostil. Me sentía sucio por ello, pero la alternativa era peor. Marta seguía siendo ella. Cantaba mientras lavaba los platos, dejaba notitas cariñosas en mis bolsillos, me ofrecía masajes en la espalda si me notaba tenso. Pero, había detalles. Pequeños, casi invisibles, pero que ahora saltaban a la superficie como cadáveres en el río. Sus manos, por ejemplo. A veces tenía pequeños cortes en los dedos, como si hubiera estado manipulando algo áspero o punzante. Yo le preguntaba, y ella me respondía con naturalidad, que se había arañado con las ramas del rosal, que se cortó pelando una manzana, que fue el abrelatas. Nada sonaba forzado. Todo sonaba verdadero. Y sin embargo, eran demasiadas excusas. Demasiadas veces. Luego estaban sus ausencias. Breves, espaciadas, pero no aleatorias. Marta salía, decía que iba al mercado, o a visitar a Clara, la vecina enferma, o a dejar un encargo en la parroquia. Pero nunca regresaba con bolsas. Y Clara, según me enteré preguntando con fingido interés, no la había visto en semanas.
A veces volvía tarde, con las mejillas sonrosadas por el frío y un olor tenue a tierra húmeda. Una noche, no pude más. La vi salir pasada las 11, con un abrigo largo y los guantes que usaba para la jardinería. La seguí. Caminé a distancia, entre las sombras, con el corazón desbocado como si fuera un adolescente escapando de casa. La vi tomar el sendero hacia el viejo molino, una ruta que ya nadie usaba, y luego adentrarse por el bosque. Caminaba con paso seguro, sin mirar atrás, como quien ha hecho ese recorrido muchas veces. Me escondí entre los arbustos cuando vi que se detenía. Allí, bajo el farol oxidado que aún funcionaba a medias, la esperaba una figura. Una mujer. No la reconocí de inmediato. Vestía de forma discreta, el rostro semioculto tras una bufanda. Hablaron. No pude oír nada. Y luego Marta le entregó algo. Una caja. De madera, oscura. La otra mujer la sostuvo con cuidado, la sintió con seriedad, y luego ambas se alejaron sin despedidas, cada una en dirección opuesta. Volví a casa sintiendo que el mundo era una capa de hielo que crujía bajo mis pies. Y aquella noche no fingí más. Esperé a que entrara, esperé a que colgara su abrigo, y fui directamente al estudio. Saqué la libreta. La puse sobre la mesa de la cocina, sin rodeos, sin palabras suaves. Marta me miró con una expresión que aún me cuesta descifrar. No fue sorpresa. Ni miedo. Fue aceptación. Como si supiera que ese momento llegaría. Me preguntó, con voz serena, si ya había leído todo. Le dije que sí. Ella suspiró, como quien termina una larga jornada, y se sentó frente a mí. No intentó defenderse. No dijo que era una broma. No me pidió que no lo malinterpretara. Solo dijo que sí. Que los mató. A todos. Explicó que cada uno de esos hombres era una mancha en el mundo. Que detrás de sus rostros inofensivos se escondían monstruos. Dijo que uno había golpeado a su esposa por años. Otro había violado a una menor en otro pueblo, pero el caso había prescrito. Que el profesor de biología enseñaba cosas correctas de día, pero visitaba páginas ocultas por la noche. Que el carnicero le pegaba a los perros callejeros con un fierro. Que el viejo del bosque había matado a su propio hermano por una herencia, y que todos habían olvidado aquel rumor porque el tiempo entierra muchas cosas. Lo dijo todo con calma, con una claridad que me heló el alma. Y luego, sin que yo lo pidiera, habló de mí. Dijo que yo no estaba allí por accidente. Que me amaba, sí. Que lo hacía con todo su corazón. Pero también que me observaba. Que me medía. Que buscaba las señales. Porque, y aquí supe que mi vida había cambiado para siempre, todos los hombres, tarde o temprano, se convierten en monstruos. Algunos tardan más. Algunos son más astutos. Pero todos, sin excepción, acaban mostrando los colmillos. Lo dijo así, sin rabia ni odio. Como si fuera una ley natural. Como si me estuviera explicando la evaporación del agua o el ciclo de las estaciones. Dijo que yo aún no estaba listo. Que aún no era uno de ellos. Pero que estaba cerca. Lo sabría cuando fuera el momento. Me miró a los ojos y añadió que no me detendría si quería irme. Que la puerta estaba abierta. Que no tenía miedo. Porque si decidía huir, era que aún tenía remedio. Si me quedaba, bueno, el tiempo lo diría. No me fui. Esa es la parte que más me cuesta decir en voz alta, aunque lo sepa desde hace tiempo. Después de todo lo que vi, todo lo que escuché, después de esa noche en que podría haber desaparecido sin dejar rastro, no lo hice. Me dije que era para vigilarla, para mantenerla cerca y controlarla, para no permitirle seguir haciendo daño. Me convencí de que tenía que proteger a los demás, que debía reunir pruebas, atraparla con las manos manchadas. Pero si soy honesto, la verdad es más sucia, más retorcida. La verdad es que la extrañé. Y que tenía miedo. Desde entonces, cada día ha sido como vivir al borde de un precipicio. Me despierto con la sensación de haber olvidado algo importante, algo vital, como si me faltara el aire.
Cada sombra en la casa parece moverse cuando no estoy mirando. Cada crujido de la madera vieja se siente como una amenaza. Y sin embargo, Marta sigue siendo la misma. Canta mientras hace el café, me acaricia el cabello mientras veo la televisión, sonríe cuando le hablo de cosas sin importancia. A veces me pregunta si estoy bien, y en su voz no hay burla, ni amenaza, solo una ternura imposible, como si realmente le importara. Y tal vez le importa. Tal vez por eso aún respiro. No hay forma de describir con precisión lo que es vivir con alguien que ha matado. No con un asesino cualquiera, sino con uno que lo ha hecho convencido de que lo correcto estaba de su lado. Porque lo más espeluznante no es la sangre, ni la violencia, ni siquiera los cadáveres ocultos en el bosque. Lo que realmente devora por dentro es esa convicción en su mirada, esa fe firme de que lo que hace es justo. Que limpiar el mundo de ciertos hombres es un acto de amor. Un sacrificio. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿y si tienes razón? Comencé a recordar cosas. Pequeñas grietas. Momentos en los que yo mismo levanté la voz sin razón, en los que mentí para no dar explicaciones, en los que deseé cosas oscuras en medio de un impulso de rabia. Aquella vez que apreté el volante con tanta fuerza mientras discutíamos en el auto, pensando en lo fácil que sería soltarlo y dejar que todo terminara. La vez que insulté a un desconocido solo porque me empujó. Las veces que callé cuando vi injusticias, por comodidad o cobardía. No he matado a nadie. No he golpeado a nadie. Pero, ¿eso es suficiente? ¿O solo estoy esperando el momento? El chasquido. La fisura inevitable. Intenté hacer lo correcto. Lo juro. Fui a la policía. Les conté todo. La libreta, los nombres, las desapariciones. El oficial que me atendió tenía una cara de fastidio apenas disimulada, como si estuviera escuchando a un loco más. Me pidió pruebas. Fui a casa, fui al cajón, busqué la libreta. No estaba. No solo no estaba, sino que el cajón ya no tenía el doble fondo. Era uno solo, liso, vacío. Como si todo lo que vi aquella noche hubiera sido un sueño, una alucinación. Y cuando le pregunté a Marta por la libreta, intentando sonar casual, sin acusarla directamente, me miró con dulzura y dijo que no sabía de qué hablaba. Que quizás estaba confundido. Que últimamente me notaba muy estresado, distraído, ausente. Le pregunté si recordaba los nombres de los desaparecidos. Ella dijo que sí, que todos los recordaban. Que era una tragedia que no se encontrara ninguna pista. Que el mundo se estaba volviendo cada vez más peligroso, y que eso la hacía temer por mí. Me abrazó mientras lo decía. Me rodeó con sus brazos con una calidez sincera. Y fue entonces cuando supe que estaba atrapado. Porque ella era perfecta. Demasiado perfecta. No había forma de demostrar lo que sabía. No había forma de gritar sin parecer un paranoico. La libreta ya no existía. Las heridas en sus manos habían desaparecido. Las personas que alguna vez la vieron salir de noche no lo recordaban, o no lo admitían. Y cada vez que intentaba buscar una prueba nueva, me encontraba con vacíos, con paredes que no respondían. Así que decidí grabar esto. No en video. No con mi rostro. Solo mi voz. Porque tal vez eso sea lo único que quede. Tal vez no sobreviva esta noche. Tal vez sí. No lo sé. Pero si alguien encuentra esto, quiero que escuche lo que escuchó mi mente durante meses. Quiero que sepa que fui cuerdo. Que vi las señales. Que intenté escapar. Ahora estoy en el cuarto de huéspedes. Cerré la puerta. Puse el seguro. Me traje el micrófono viejo del trabajo. Llevo grabando más de 1 hora, no sé cuánto tiempo me queda. Afuera, todo está en silencio. Demasiado silencio. Y de pronto, los pasos. Suaves. Medios. Sin prisa. Avanzan por el pasillo. Se detienen frente a la puerta. No golpean. No llaman. Solo, están. Sé que es ella. No necesito abrir para saberlo. Puedo imaginarla del otro lado, con esa misma expresión dulce,
con las manos cruzadas, esperando. Tal vez solo quiere hablar. Tal vez viene a darme un beso de buenas noches. O tal vez ha llegado el momento de tachar mi nombre. Porque ya no estoy seguro de si soy diferente. De si soy mejor. De si merezco seguir respirando. Y creo que ella lo sabe. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.